También aclaro eso de nuestra predicación verso a verso, porque si tú estuviste aquí la semana anterior, fue la primera vez que tú estuviste aquí, entonces, y hoy vamos a hablar en 2 Corintios 9 también acerca del ofrendar. Tú puedes decir, bueno, en esa congregación solamente hablan de dinero, y no, la verdad es que no, sino que es lo que nos toca según vamos estudiando las Escrituras. Yo sé que en otras congregaciones tal vez es el tema de moda o el tema central en cada una de sus predicaciones, pero ese no es nuestro caso. La siguiente semana, como tú verás, vamos a tener ya totalmente otro tema y no es el afán predicar sobre el dinero, sino siempre glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Ok? 2 Corintios 9. La semana pasada Eduardo y Máximo nos estaban hablando acerca de este tema, comenzamos hablándolo acerca de este tema, y yo quiero poder enfocarme un poquito en lo que, hacerlo un poco visual para traer en contexto lo que estamos hablando. No sé si me puedes ayudar por favor con el mapa. Aquí está un mapa del sector de donde estamos hablando, ¿sí? Aquí tenemos la parte de Macedonia, que es donde están ubicadas las iglesias de Berea, Tesalónica, Filipos, que son iglesias que hemos hablado mucho en este tiempo, ¿no? Tenemos Grecia en la parte media, cerca de Nicolópolis, y tenemos Atenas. Y frente a la capital, a Atenas, hay un pequeño bordecito que se despliega aquí. Ese canal, como digamos, ese es Corinto. Si podríamos cotejarlo con algo que está más cerca de nosotros, tal vez podríamos decir Panamá, ¿sí? Corinto tenía acceso a dos mares, y eso lo volvía muy comercial, tal como pasa con Panamá, ¿no? Uno dice, me voy de compras y se va a Panamá a hacer las compras, ¿sí? Aunque bueno, nosotros vamos aquí al mercado nomás a hacer las compras, ¿sí? Pero los que tienen un chance más se van ahí a Panamá. ¿Por qué? Porque es comercial, porque hay mucho movimiento económico, hay dinero. Corinto es así. Corinto es un lugar donde realmente hay mucho dinero. Más bien las iglesias que están hacia la parte de arriba, Macedonia, son iglesias que son pobres, son iglesias que no tienen mayor recurso. No vamos a decir están pasando tiempos muy difíciles, pero en realidad no tienen abundancia. No son iglesias que tienen gran riqueza. Si ustedes recuerdan, la semana pasada nos hablaban acerca de la generosidad de los macedonios. Y Pablo no utiliza la palabra extravagante, pero yo creo que es muy valedero hablar de la generosidad extravagante que tienen los macedonios al dar. Cuando digo los macedonios, ya saben, estoy hablando de Filipo, de Berea, de todas esas iglesias. Esas iglesias, dice Pablo en el capítulo 8, dice, dieron con gran generosidad a pesar de que no tenían mucho. Y dieron inclusive más que lo que sus propias fuerzas daban. ¡Wow! Entonces yo a eso le llamo dar extravagantemente, o sea, salir de lo común. Uno puede dar de lo que tiene, ¿no? Mete la mano al bolsillo y da lo que le sale. Pero dice que ellos fueron más allá de sus fuerzas, muy generosamente. Pablo saca este tema de los macedonios, y yo también estoy dando este contexto, porque es importante entender que Pablo inicialmente, según algunos teólogos, la idea de recoger esta ofrenda para llevar a la iglesia de Jerusalén probablemente nace en Corinto. Tal vez son los corintos que dicen, nuestros hermanos en Jerusalén están pasando necesidad, hay que levantar una ofrenda, hay que llevar recursos hacia allá. Y parece muy buena idea. Entonces esa noticia se riega por toda esa parte de Grecia. Y claro, llega a los macedonios, y los macedonios dicen, está un poco difícil, nosotros también estamos pasando necesidad, pero bueno, si nuestros hermanos corintos están dando, nosotros también queremos ser partícipe de eso. Por eso Pablo dice que ellos le rogaron ser parte de este ministerio, de este servicio a la iglesia de Jerusalén. No es que, hermanos, ¿saben qué? Está pasando necesidad, vean,
hagan un esfuercito. No, probablemente Pablo les dice, por ejemplo, a los de Filipo, les dice, hermanos, sí, efectivamente la iglesia en Jerusalén está pasando mucha necesidad. Recuerden, alguna vez hablamos sobre el crecimiento exponencial que se da en la iglesia de Jerusalén, que es donde comienza la iglesia propiamente, ¿no? Hechos 2 narra la venida del Espíritu Santo y cómo en ese primer día se convierten 3,000 personas. Eso es un avivamiento en realidad. De 120 que están en el aposento alto, se convierten 3,000 personas. Entonces, en un día la iglesia tiene 3,120 personas. Sabemos que la gente llegaba de muchos lugares y esa gente dijo, wow, hermoso, queremos saber más de Jesús. Yo venía para regresarme hoy, pero me voy a quedar aquí. Entonces, pues todos estaban en un mismo sentir. Entonces, bueno, puedes quedarte en mi casa. Y claro, te quedas en mi casa 1 o 2 días y después pues ya me va haciendo falta porque no era uno el que se quedó. Solamente hagamos más o menos una cuenta rápida. 3,000 para 120, así más o menos se distribuyeron. Porque los 120 digamos que vivían ahí. Los 3,000 no vivían ahí y necesitaban quedarse en algún lado. Entonces se generó esa gran necesidad. Aparte de que la situación que estaba pasando el Imperio Romano en ese tiempo pues era bastante compleja. Entonces, había necesidad. Y entonces, ya los de Macedonia dan y Pablo está justamente recogiendo la ofrenda por estas iglesias, está dando una vuelta y dice, y los de Corinto, ya ha pasado 1 año. Y ellos dijeron que sería bueno levantar la ofrenda y no asoman todavía. Es ahí donde comienza 2 de Corintios 9. Versículo 1. Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío ante los macedonios, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como le he dicho, estéis preparados en todo. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve de necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no de como exigencia. Pablo en esta porción de 5 versículos está hablando y está refiriéndose un poco a lo que les he hablado. Los macedonios fueron incentivados a dar porque los corintios tuvieron la idea de demos. Pero ahora no vaya a ser que después decir, miren, los corintios fueron los que tuvieron la idea, los corintios son muy generosos, mira, ellos tienen bastantes recursos y ellos son súper generosos. Y chévere, vamos a recoger, ya tenemos que llegar justamente a la parte de Corinto y ahí cogeremos un barco e iremos a Jerusalén. Pero no vaya a ser que justo llegamos a Corinto y digamos, hermanos, y la ofrenda que durante 1 año han estado levantando para los de Jerusalén no esté lista. Entonces he enviado primero a los hermanos para que ellos puedan ayudar a preparar esta ofrenda. No vaya a ser que llegamos con los macedonios y ellos digan, ¿no era Pablo que tú decías que los corintios son súper generosos? Mira, no han dado nada. Y dice Pablo, no vaya a ser que eso sea para vergüenza nuestra, pero en realidad lo va a ser para ustedes. ¿Sí? Pero Pablo, el sentir de Pablo no solamente es levantar una ofrenda. El sentir de Pablo va orientado al hecho de poder unir a la iglesia. El propósito principal no es recoger una ofrenda, sino a unir a 2 iglesias que podríamos llamar son diferentes. Cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, y es lo que hemos estado haciendo, Romanos, 1 Corintios, ahora 2 Corintios, sabemos que la gracia, todo es por gracia. Inclusive, mucho de lo que hemos aprendido en este tiempo ha chocado con muchas de las enseñanzas que podemos haber recibido antes, y decimos, wow, todo es por gracia, en verdad, todo es por gracia.
no por obras para que nadie se gloríe. Y claro, siempre tendemos a irnos a los extremos, ¿no? Y entonces vamos al extremo de todo gracia. Pero recordemos a Santiago. Santiago es otro de los fundamentales en la iglesia que se está levantando en ese tiempo. Pero Santiago está en la iglesia de Jerusalén. Santiago es llamado a predicar a los hebreos, a los judíos. Y él está en Jerusalén. Él es el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Aquel que ha leído la carta de Santiago, a veces uno puede decir, en verdad seré salvo. O sea, chuta, no he hecho esto, no he hecho esto, no he hecho esto. Y claro, después de leer Santiago siempre recomendaré leer las cartas de Pablo. Necesitamos volver a la gracia. Pero no podemos irnos ni al un extremo ni al otro extremo. Santiago dice, ok, Pablo está en lo correcto. La salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Pero, muéstrame tu fe sin obras. Si no es así, está muerta. No hay una contradicción, hay un equilibrio. Y lo que está pasando es que la iglesia en Jerusalén, ahí esa iglesia que está pasando necesidad y todo eso, es una iglesia que también tenemos que entender su contexto. Ellos han vivido 4,000 años de la ley. Ellos han guardado el Sabbat, la dieta kosher y todo ese tipo de cosas que la ley le manda hacer al pueblo judío. Y ellos han aceptado y dicen, sí, Jesús es el Mesías. No hay otro camino al Padre que no sea por Jesús. Pero esa promesa está dada para nosotros, los judíos. Por tanto, si alguien fuera del pueblo judío quiere ser cristiano, primero tiene que ser judío. Ese era el pensamiento que ellos tenían. O sea, si un griego quiere ser cristiano, tiene que pasar primero la puerta del judaísmo y de ahí ser cristiano. Entonces, hay esta polarización entre las dos iglesias. Entonces, Pablo dice, no es así. Lo que necesitamos es que las iglesias estén juntas y vamos a hacer esta ofrenda no solamente para obtener dinero, sino para que la iglesia esté junta, para que la iglesia pueda ser unida. Porque recuerden que las Escrituras dice, en esto sabrán que son mis discípulos, en el que se amen unos a otros, en la unidad que ustedes demuestran, pues el resto sabrá que son mis discípulos. Y es ahí donde la Escritura también nos muestra que hay tres pueblos. A veces nosotros hemos entrado y en el concilio que tuvimos aquí hace algunos meses con el liderazgo, hablábamos acerca de, en realidad la iglesia es el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios ahora? Y entonces a la luz de las Escrituras, esta es la respuesta. Los tres somos pueblo de Dios. Los tres. ¿Por qué? Porque hay un pueblo, el pueblo judío que fue escogido por Dios para que ese sea su pueblo étnico. Realmente es un pueblo étnico. No podemos decir que es un pueblo espiritual, no, es un pueblo étnico. De ahí viene la simiente de David y luego vendrá la simiente del Mesías, del Salvador, nuestro Salvador, Jesucristo. Si tenemos que hablar de una simiente humana, es judío. O sea, no hay por dónde darle vueltas. Ese es el pueblo de Dios. Pero ahora está la iglesia, que nace a partir de la venida del Espíritu Santo, a partir de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Aparece la iglesia. Entonces, ahora, este es el pueblo de Dios y el otro ya no es pueblo de Dios. ¿Quién dijo eso? No. Ese es el pueblo de Dios, la iglesia es el pueblo de Dios, pero estamos hablando de un pueblo que ya no es étnico, es un pueblo espiritual. Estamos de diversas etnias, hay africanos, europeos, americanos, australianos, de toda etnia, el Señor ha llamado para ser su pueblo. Recuerden, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, no hay rico, no hay pobre, no hay hombre, no hay mujer. Todos en Cristo somos sus hijos. ¡Wow! La iglesia. Pueblo de Dios, pueblo de Dios. Y
Por el otro lado, tenemos al mundo, ¿sí? Al mundo en general. Es un pueblo también. ¿Y de quién es ese pueblo? ¿Quién lo creó? Dios. También es su pueblo. Ahora, la diferencia es la relación que tenemos con Dios. El pueblo judío tiene una relación mosaica a través de la ley. Así han querido que ellos permanecer. Ok. La iglesia tiene la relación del nuevo pacto que el Señor Jesucristo mismo la fundó. La relación es a través de Cristo y no hay en ningún otro salvación que no sea a través del Hijo de Dios. Y el mundo ha decidido darle la espalda a Dios y no tener ningún tipo de relación. Entonces, explico eso porque esa era la pelea que estaba viendo entre la iglesia de Jerusalén y la iglesia occidental. Entonces, Pablo dice, esta es una buena oportunidad. Esta es una buena oportunidad. Y entonces dice, esta oportunidad no puede quedar empañada nada más porque recogieron el dinero o no recogieron el dinero. No, sino para que realmente se vea que hay ese desprendimiento, que hay esa generosidad prometida. Y aquí da uno de los principios de la ofrenda, como de generosidad y no de exigencia nuestra. Cuando hablamos de este tema, generalmente suele salir el tema del diezmo. Aquí Pablo no está hablando del diezmo, pero sí quiero aclarar una situación. Yo sé que muchos de nosotros podemos haber recibido algún tipo de enseñanza sobre el diezmo, pero yo quiero aclarar lo siguiente. 1. El diezmo está dado para el antiguo pacto. No importa si nació antes de la ley, después de la ley. No es tan importante eso, la verdad. Lo que sí está dado es en Deuteronomio, está dado que es para el pueblo de Israel. Está dado para un pueblo étnico. Nunca fue dado para la iglesia. 1. 2. El diezmo es parte del antiguo pacto. Por tanto, si la iglesia se fundamenta y nace en el nuevo pacto, el diezmo no es para la iglesia. Y lo tercero, queridos hermanos, que con esto, si los dos primeros dices, no, pero es que yo creo eso, ok, perfecto, chévere, nadie te está diciendo que no lo creas. Pero la Escritura siempre habla de que el diezmo nunca fue dinero, jamás fue dinero. Siempre fue producto de la tierra y los primeros animales. Así que si quieres dar el diezmo, pues ya sabes, los quintalitos los dejan afuera y los... No, lo digo porque, hermanos, o sea, vale que la Escritura sea hablada como es. A nosotros muchas veces nos han dicho, hermano, pero no deberían enseñar eso porque la iglesia va a dejar de percibir recursos. Y la iglesia necesita recursos para seguir adelante. Por supuesto, pero nuestra confianza no está en el dinero, nuestra confianza está en el Señor. Y si el Señor toca sus corazones y ustedes entienden lo que es la ofrenda, pues habrá provisión, porque viene del Señor, no porque es parte de nuestra manipulación. Porque yo podría utilizar Malaquías 3:10. ¿Cuántos conocen Malaquías 3:10? Pueden levantar la mano. Los demás no se voy a diezmar, ya ven, hermanos. ¿Pero qué dice? Hermanos, el pueblo todo me ha robado. ¿En qué te hemos robado, Señor? En sus diezmos y ofrendas. Yo no quiero robarle al Señor, pues la ley dice que el que roba es un pecador y la paga del pecado es muerte. Entonces, si yo le robo a Dios, ni siquiera le estoy robando aquí a los hermanitos, le estoy robando a Dios. O sea, ¿qué paila es la que me espera? La más profunda del infierno. Entonces, claro, hermanos, me están robando, pasen aquí las canastas. Y entonces comienzas a dar, ¿por qué? Por miedo. No das por convicción. Das por miedo porque dices, chuta, es que Dios me va a juzgar, Diosito me va a castigar. No, eso es un texto mal sacado. Y les recomiendo, para los que defienden Malaquías 3:10, lean el capítulo 1 de Malaquías, lean el capítulo 2 de Malaquías.
y lean todo el capítulo 3 de Malaquías. No se queden nada más en ese versículo. Démosle contextos. Y ustedes van a ver que los que se estaban robando no era el pueblo, sino eran los sacerdotes. Así que es una exhortación a los sacerdotes, no al pueblo. Creo que sería muy válido hoy para algunas iglesias. Entonces, no está hablando del diezmo. Quiero aclarar, ustedes aquí sí escuchan hablar del diezmo. Y entonces, ¿cómo es? El diezmo no es para la iglesia, pero ustedes hablan del diezmo. ¿Por qué? Bueno, primero, no creemos en el diezmo del Antiguo Testamento como algo impositivo que el pueblo tiene que dar. Tiene que dar. Sino nosotros nos basamos en la voluntariedad de las personas. Y hablamos del diezmo porque eso es algo que el liderazgo ha pactado entre sí y con Dios como un pacto de compromiso, pero no es de exigencia. Para el resto de la congregación no es exigencia. Ni tampoco es exigencia para un líder. Si un líder dice, yo no creo en el diezmo, yo no voy a dar. Ok, está bien, no hay ningún problema. No des, sigue siendo nuestro hermano y seguimos felices, pero definitivamente nosotros sí lo creemos. Y en ese sentir nos movemos. Entonces, ¿por qué lo seguimos llamando diezmo? Porque es el límite inferior que la iglesia habla en el Antiguo Testamento como un límite inferior. No estamos diciendo tienes que dar el diezmo. Si tú quieres dar el 15, el 20, el 30, el 50, chévere. Pero la palabra de Dios sí muestra en la antigua ley que era un parecer bueno para Dios. Por eso lo llama diezmo, ¿no? Además que alguna vez lo explicamos en este mismo espacio. Si tú ganas, digamos, $1,000 y tú dices, ok, voy a dar $10, $10 no es nada, ni lo sientes. Pero si dices, voy a dar el 10%, o sea, $100, chuta, eso sí lo siento. Porque con $100 yo ya pago la luz, el agua, el teléfono, ya compro víveres, o sea, ya hago algo con $100. Entonces es complejo. Y definitivamente, cuando Pablo está hablando aquí, dice, como de generosidad y no de exigencia nuestra. Porque nadie puede exigirle a nadie que dé. Eso es antibíblico. Si tú alguna vez te has sentido comprometido a dar porque están pasando la canasta y, chuta, si no doy, ve, justo me está viendo el anciano, aunque sea voy a meter la mano así, sin nada en la funda, bien adentrito, como para que digan si puso, ¿no? A la final ahí nadie sabe cuánto puso nada, ¿sí? Yo digo, ¿por qué me he enterado? Porque yo sí hice eso una vez. Sí, en verdad, yo sí mete la mano hasta el fondo. Nunca saqué un billete, eso sí, pero también no dejé, eso sí hice una vez. ¿Ya? No aquí, hermanos, no, ya me arrepentí, ¿sí? Pero la verdad, o sea, porque yo sentía una exigencia. Y si no lo haces, pues entonces serás juzgado. Ok, ¿qué le estás robando a Dios? No le estoy robando a Dios. ¿Sí? Pero no lo hacía con entendimiento, no sabía. Entonces, claramente da el primer punto, como de generosidad y no de exigencia nuestra. Pero luego da algo muy contundente, 6, 7 y 8, si me acompañan leyéndolo, dice, pero esto digo, ¿quién lo dice? Pablo. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Este es el principio más profundo que podríamos hablar acerca de la ofrenda. Alguna vez yo he escuchado a personas que dicen,
Me siento liberado porque la verdad yo cuando daba el diezmo, era un peso terrible. Yo no. Ahora ya doy una ofrendita, entonces sí, saco lo que tengo y doy. Definitivamente, si tú estás en ese caso, hermano, no des ya. En verdad no des. Porque no has entendido nada. Cuando Dios pone, según la ley, el 10%, Él está poniendo un mínimo, no un máximo. Y el 10% del Antiguo Testamento realmente era el 23.8% anual. Entonces, no era realmente un 10%. Pero es una cantidad mínima. Cuando el Señor dice, ahí donde está tu corazón, está tu tesoro, ¿qué es lo que el Señor quiere ver? Llámese en el diezmo la ofrenda. Ya no voy a hablar si lo uno o lo otro está bien o no. Simplemente voy a decir eso. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Cuando yo digo, la ofrenda es, simplemente meto la mano en el bolsillo y doy cualquier cosa que se me ocurre, has fallado en lo primero. Primero, Pablo está diciendo de que debes de cada uno dar como propuso en su corazón. No es algo que tú vienes y lo haces aquí. Ya van a recoger la ofrenda, déjame ver cuánto tengo. No has propuesto nada en tu corazón. Si no has propuesto nada en tu corazón, mejor no des, tranquilo, quédate con tu dinero te sirve más a ti. ¿En verdad? Chuta, se van a quedar sin plata en la iglesia. No es así. Dios siempre ha proveído a través del dinero, no a través del dinero que con generosidad la iglesia da, no por la manipulación. Cuando la gente cree que el ofrendar a Dios es dar una limosna, entonces no ha entendido nada. Porque si Dios está buscando a través del diezmo y la ofrenda conocer tu corazón es lo que das. Entonces, el 10% es, mi corazón está al 10%. ¿Ya me estoy haciendo entender? Si yo doy cualquier cosita del bolsillo, ese es tu corazón con respecto a Dios. Hermano, usted dice que no está manipulando y usted ya me quiere manipular. No, te quiero dar libertad. Te quiero decir, si el dinero es más importante para ti que lo que puede ser el ministerio de dar, entonces quédatelo, tranquilo, guárdalo. Te va a hacer más efectivo a ti. Hay una historia de esas de púlpito, que yo creo que a veces son leyendas, no necesariamente es algo que pasa. Dice que un matrimonio llega a la iglesia y el esposo estaba por salir de viaje y la esposa le dice, hey, ¿no me has dejado el dinero para la comida de esta semana? Y esa fue la conversación que tuvieron. Estaban ahí en la reunión, llegó el momento de levantar el diezmo, la ofrenda. Entonces el señor saca un dinero y le da una fuerte cantidad de dinero a su esposa. Y la esposa asume, este es el dinero para dar en la ofrenda, ¿no? Y lo pone ahí. Y el esposo dice, hey, ¿qué hiciste? Te estaba dando el dinero para esta semana de comida. ¿Ya? Y está bien, ellos son una pareja creyente, generosa, y dice, bueno, ahí queda. Un hermano de los que está atrás, por eso digo, creo que es una leyenda, ¿no? No creo que haya sido así, o si no sería un chismerío santo. Pero el que está atrás le dice, hermano, ¿y cuánto pensaban dar ustedes? No, solamente pensábamos dar nada más unos $20. Lo que ellos propusieron en su corazón fue $20. Eso es lo que Dios está mirando. No miró la cantidad. Nadie en la historia, en esta leyenda, no sé si fue a eso o lo que sea, nadie dijo cuánta cantidad fue, pero fue más. Entonces, bueno, el Señor conoce mi corazón. Claro que conoce tu corazón. Conoce que tu corazón, lo que tú querías poner era 20, no todo ese dinero. Lo otro fue un accidente. Para el templo, bendito accidente. Dios es bueno y provee, ¿sí? Pero para Dios, que escudriña y conoce el corazón, fue de 20. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué enseño estas cosas?
para que nosotros podamos tener liberalidad, podamos ser libres, porque muchas veces nosotros podemos comenzar a pensar que pobre gente la que va a una iglesia donde le sacan el dinero. Esas iglesias donde dicen, a ver hermanos, estás pasando necesidad, es tiempo de pactar con el Señor. No importa que no tengas, pero dale al Señor, dale todo lo que tienes. Él no es deudor de absolutamente nadie. Y uno dice, pobre gente, cómo la manipulan, cómo le sacan el dinero, Dios mío. Yo quiero decirte que no es pobre gente. Porque si esa misma gente, antes de conocer al Señor, hubiera sabido de alguna de las pirámides que hoy hay tanto en nuestro medio, en nuestro país, hubiera sabido de Don NASA, hubiera sabido de IX, hubiera sabido de todo ese lado, no estaría en la iglesia, estaría metido su plata ahí. ¿Por qué? Porque no están buscando al Salvador y Señor, están buscando a aquel que los puede hacer prosperar. Entonces, a ver, ¿de cuánto va a ser tu ofrenda? Porque el Señor te la va a multiplicar. ¡Ay, qué lindo, Señor! A ver, Don NASA me dice que me da el 100% en 3 meses. ¿El Señor a cómo me dará? Si me va a multiplicar al 100 por 1, uy, mejor negocio está con el Señor. A ver, voy a poner mi diezmo y mi ofrenda. Es una persona codiciosa, no es un cristiano, es un codicioso que busca a Dios por lo que Dios le puede dar. No porque reconoce que Dios es el Señor, que Dios es Dios. Y esa es la verdad. Entonces no es pobre gente la que es estafada, son codiciosos que en vez de caer en una pirámide mundana, cayeron en una pirámide con facha de iglesia. Eso es todo. Y lo digo porque yo también he sido codicioso. Y yo también pensaba de esa manera, el que siembra escasamente, no, yo tengo que sembrar así bastante para que también el Señor me dé bastante. ¿Sí? Ahora, si yo lo manejo de esa manera, entonces es pecaminoso. Y dice, si vas a dar así, mejor no des. Pero estaba buscando la versión original de lo que dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará generosamente. ¿Y saben qué, hermanos? Lo que dice es lo que hay. No hay por dónde darle vuelta. Pablo está haciendo una comparación del que siembra. Y dice, aquel que siembra y tiene su mano llena de semilla. Y dice, ¿qué tal si siembro todo esto y no saco todo lo que espero? Mejor voy a sembrar unas 4 semillas nada más. Pues tendrá 4 plantas y el fruto de esas 4 plantas. Pero dice, y aquel que siembra generosamente, aquel que dice, lo siembro todo, porque yo sé que lo que siembro voy a tener tarde o temprano una cosecha de esto, como esperando sí obtener algo de su siembra. Entonces, ¿está mal esperar que el Señor devuelva? Sí, porque el Señor no es deudor de nadie. Pero si el hecho de decir, a ver Señor, tú sabes y me conoces, ya sembré, ¿cuándo me cae? Si ese es tu pensamiento, nuevamente lo hiciste mal. Si el pensamiento es, Señor, aquí está, porque yo entiendo, 1, yo entiendo quién eres tú. 2, entiendo quién soy yo. 3, entiendo lo que tú hiciste por mí. 4, entiendo que todo te pertenece a ti. Aquí está, Señor. Y lo entrego de esa manera. Es justo esperar de que el Señor va a devolver. Por eso dice, y poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia. Una vez utiliza esa palabra, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Algo está queriendo decir el Señor. Algo está queriendo decir el Señor. Para hacer que abunde en vosotros toda gracia. No está hablando de dinero, gracia. A veces nosotros pensamos que el dinero es lo máximo. ¿Cuántos de nosotros no cambiaríamos todo el dinero que podemos tener cuando el médico te dice, ¿sabe qué? Tiene cáncer, no tenemos nada que hacer. ¿Cómo no cambiarías toda tu riqueza por la salud?
¿Qué pasa cuando un familiar, un hijo, estaba sumergido en las drogas? Y con todo el dinero que tienes, puedes pagar las mejores clínicas, pero no puedes comprar la rehabilitación. ¿No darías todo lo que tienes porque ese hijo se salvara? Solamente con eso tú te vas dando cuenta que el dinero no es todo en la vida. El dinero es importante. El dinero te da muchas satisfacciones. Sí, es verdad. Pero si tú crees que el dinero que tienes en el banco, debajo del colchón o en la pirámide que la tengas, te da certeza y la seguridad, ¿en dónde has puesto la seguridad? Fácilmente se va a desvanecer, porque el dinero no te da la seguridad. La seguridad verdadera viene de aquel que dio a su Hijo Jesucristo en la cruz, por ti y por mí, porque su palabra es verdadera. Por lo que Él ha prometido, eso es verdadero. Y Él ha dicho, yo soy tu sustentador, yo soy tu sustentador, yo soy el que te provee, yo soy el que te da. Cuando tú piensas que es tu trabajo el que te da, tan fácilmente puedes perder el trabajo de la noche a la mañana y quedarte sin nada. Pero la palabra de Dios dice que nunca he visto a un justo desamparado, ni a un justo padeciendo hambre. ¿Por qué? Porque el que nos sostiene es el Señor. Entonces lo que está hablando en esta porción Pablo, está hablando sí, acerca de que debemos de sembrar con liberalidad. Porque si es el dinero el que te dice cuándo te levantas, cuándo te acuestas, qué días trabajas, cuánto tú puedes ser generoso, entonces definitivamente tu Señor no es el Señor de los cielos, sino es el Señor del banco. El Señor que está impregnado tal vez en el billete que te haga feliz. Cuando uno aprende a dar con liberalidad, como lo dieron los macedonios, los corintios fueron incentivados a dar. ¿No te ha pasado que cuando ves que alguien es generoso, tú también quieres ser generoso? Y eso es a lo que habla Pablo un poco más adelante. Y dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Pablo repite esta palabra todo, porque él está diciendo todo. Para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Cuando tú eres generoso, estás promoviendo que el nombre de Dios sea exaltado. Cuando tú eres generoso, estás promoviendo que otros digan, aleluya, Dios es grande, Dios es proveedor. ¿Qué pasa cuando en tu casa llega alguien y te dice, hermano, no sé cómo estés pasando, pero ¿sabes qué? Aquí tengo una canasta para ti. ¿Sabes qué? He sentido traerte esta funda de pan para ti. Tu boca se llena de alabanza. Gracias, Señor. Bendito seas tú, Señor. Y es a eso lo que está llamado a hacer el dinero que se recoge. Por eso dice, en cuanto a la administración para los santos, en cuanto al servicio para los santos. Porque el dinero tiene un propósito. Sí, pagar la luz, pagar el agua, pagar el arriendo, pagar un sueldo. Sí, tiene ese propósito. Pero ese no es el único propósito. Y Pablo lo expone bien, dice, porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos su falta. Su falta quiere decir que la iglesia también tiene que estar preocupándose de aquellos que no tienen. Lo cuento no por engrandecernos, lo cuento porque es necesario que la iglesia lo sepa. ¿Por qué? Porque sus ofrendas son las que son manejadas de esta manera. Nosotros mensualmente llegamos con canastas a personas que lo necesitan. Nosotros mensualmente estamos haciendo y llegando con el dinero que entra a través de ustedes, estamos llegando a personas con necesidad. Al punto que el próximo mes vamos a estar inaugurando la fundación para que ustedes la conozcan y sepan que a través de la fundación también vamos a estar llegando con sus ofrendas, con su generosidad a los necesitados. Porque eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Amén.
¿Ya se durmieron? Mucha. Verán la grabación, por favor, hijitos. Eso sería para estar saltando, para estar diciendo, wow, qué bendición. Yo sé que el dinero que estoy sembrando está llegando. Si yo no puedo evangelizar, pues con mi dinero alguien está llevando el evangelio. Si yo no puedo salir a darle de comer a los necesitados, pues con mi dinero alguien está llevando ese alimento a alguien más. Eso debería ponerme en alegría. ¿Por qué? Porque ese es un dador alegre. No es un dador alegre el que pasa danzando. Voy a dejar mi ofrenda. Aquí está mi ofrenda. Ay, yo estoy feliz porque doy. ¡Aleluya! Eso no es alegría en el corazón. La alegría en el corazón es saber que tú tienes la capacidad con tus recursos de cambiarle la vida a alguien. Sí se despertaron, ¿no? La segunda reunión ha sido de predicar así al estilo ¡aleluya, hermanos! Ya me sé, en la primera les gusta tono bajo, en la segunda ha sido tono alto. Ok, está bien, hermanos. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad, queridos hermanos. Tú tienes la capacidad de ministrar a los santos. Recuerda esas palabras, cómo nace. En cuanto a la ministración para los santos. ¿Tú eres partícipe de la ministración para los santos? Nunca lo habías pensado así, ¿no? Siempre habías pensado, bueno, tengo que dar, ay, qué terrible. No, hermano, por eso propon en tu corazón. Con esto voy cerrando. Propon en tu corazón. No te estoy diciendo, hoy, hermano, vamos a levantar la ofrenda, así que... No, ¿sabes qué? Si no has venido dando, si no estabas preparado, o si tu costumbre es, voy a ver lo que tengo en la cartera y eso voy a dar, yo te animo que hoy no des. Así. Yo animo a que hoy no des. Porque la palabra de Dios dice que esto debe ser hecho con entendimiento. Que esto tiene que ser hecho según como hayas propuesto en tu corazón. Por eso Pablo tiene que reconvenir a los corintios y decirle, hermanos corintios, ustedes prometieron que iban a dar. Y la palabra de Dios dice, cuando te acerques a Dios, no hables apresuradamente, pues el que hace promesa a Dios, no tarde en cumplirla. A Pablo no le está interesando el dinero de los corintios. A Pablo le está interesando que los corintios quedaron en algo con Dios. No con Pablo, con Dios. Y probablemente no lo están haciendo. Y a Pablo le interesa a sus hermanos corintios. Y les dice, hermanos, no se olviden de su promesa hecha al Señor. Por eso yo les animo a que oren, hermanos. Oren en su casa. Tengan un tiempo de intimidad con Dios. Y deja que Dios ponga en tu corazón, porque no es como propuso tu contabilidad. Es lo que Dios propuso en tu corazón. Y ve que lo que puso en tu corazón el primer día, lo haya puesto el segundo día. Porque tal vez el primer día fue emocional. Ay, no, Señor, yo te quiero dar todo. No, el Señor también no quiere que te quedes sin nada. No quiere que, ay, estoy pasando hambre. No. Pablo dice, el que tiene mucho, que dé. El que tiene poco, que dé. Cada uno conforme haya prosperado. No es la cantidad, es lo que tú hayas puesto en tu corazón. Y una vez que lo hayas puesto en tu corazón, prepáralo en tu casa. Que no sea una emocionalidad de venir, porque yo podría emocionarte hoy. Creo que no lo hice, ¿no? Amén. Gracias a Dios, porque a mí el Señor no me llamó a emocionar sus corazones. El Señor me llamó a predicar la palabra. Y cuando yo predico la palabra, lo que estoy haciendo es transmitir lo que la Escritura está. Yo no quiero emocionarte. Yo quiero que tú tengas entendimiento. Y cuando tienes entendimiento, entonces lo preparas en tu casa. Entonces no lo harás por exigencia. Lo harás porque ese es tu madurez y tu compromiso con Dios. Y entonces cuando tú das de esa manera, pues el Señor te dará toda gracia para que para toda buena obra tengas para toda justicia. Porque si ustedes se dan cuenta, anteriormente dice, repartió y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Que Dios es justo. Y que Dios conoce tu corazón.
No conoce tu billetera, no le interesa tu billetera. Al templo tal vez, wow, gracias, porque sí necesitamos. Pero a Dios no le interesa. A Dios le interesa tu corazón. Y tu corazón se muestra a través de algo tan mundano como el dinero. Porque el dinero es muy mundano, ¿no? Pero sí nos gusta también. Pero a través de algo tan mundano puedes glorificar también el nombre de Dios. Y dice que cuando lo haces, glorifica su nombre. Porque dice, porque la administración de este servicio, pongámonos de pie, por favor. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos su falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Sí? Abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Tu dinero puede hacer que la gente agradezca a Dios. ¡Wow! Pues por la experiencia de esta administración, me encanta esa palabra, ministrar. Ministramos la ofrenda, ministramos el diezmo. Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Antes, la gente lo hacía para cumplimiento de la ley en el Antiguo Pacto. Hoy lo hacemos porque obedecemos el Evangelio de Cristo. ¿Y cuál es el Evangelio de Cristo? El entendimiento de que nosotros, siendo pobres, fuimos enriquecidos en todo, mucho más allá del dinero. Quita el dinero, en todo, a través de Cristo Jesús. Y dice, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros. ¿Quieres que ore más gente por ti? Sé más generoso. No es que estás pagando, sino que la acción de gracias en sus corazones va a agradecer las manos generosas. Tal vez no sabrán que fuiste tú. Tal vez no sabrán que fue una persona tal día que fue la que entregó su ofrenda. Pero agradecerán esas manos generosas. Y esas manos generosas también serán las tuyas. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué es inefable? Es aquello que no puede ser descrito con palabras. Yo me he preguntado si realmente ante los ojos de Dios puedo ser visto de esa manera, tan generoso inefablemente, que Dios no tenga palabras para hablar sobre la generosidad de nuestro corazón, pero Él no tiene que hablar de nuestra generosidad, porque Él en su generosidad nos ha dado toda gracia, toda justicia, que no la merecemos, pero que su ofrenda más grande está traducida en su Hijo Jesucristo. Él no escatimó nada. ¿Qué escatimas tú cuando hablamos acerca de la generosidad? Puedes ser tan extravagante como un macedonio. Necesitas ser recordado como un corintio. Tal vez en ese caso estoy yo. Pero la verdad es que el ofrendar es mucho más que dinero. El ofrendar desnuda nuestros corazones y une a los hermanos, porque nos pone en un mismo sentir, en un mismo hablar. Y nada de esto lo hacemos por obligación, ni por tristeza, sino lo hacemos porque hemos entendido de que sin merecerlo nada, todo lo tenemos, coherederos con Cristo Jesús, por amor y por gracia. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa
Vivamos la iglesia, seamos el arco.